eran elementos R, L y C. Todos esos elementos son pasivos, no generan energía, no generan tensión adicional. Entonces, con RLC, circuitos sencillos, elegidos aquí por el autor, hemos explicado los filtros que son los que hacen pasar las frecuencias bajas. Y también vimos los filtros que hacen pasar las frecuencias altas. Omega puede decirse que va de 0 al infinito, entonces las que están cerca de 0 son las bajas y las que están por acá por el infinito son las altas. Entonces aquí tenemos filtros pasa bajas, filtros pasa altas, y aquí tenemos dos combinaciones ya con RLC, son los que dejan pasar una banda, pasa banda, y los otros son los que no dejan pasar una banda, son los que rechazan, rechaza banda. Banda significa entre dos frecuencias. O deja pasar o rechaza. Todo esto con filtros pasivos. Vamos a ver ahora qué pasa, por qué ahora han aparecido los filtros activos. Filtros activos ya tienen. Los filtros activos tienen elementos que ya, además de RLC, tienen lo que se llama el AO, el amplificador operacional. Y ya vamos a ver ahorita, el L, por ser complicado, ya no se está usando. La inductancia no se usa en filtros activos porque ya vamos a comenzar a leer las ventajas. Los filtros pasivos tienen tres limitaciones principales, los que están a la derecha. Primero, no generan una ganancia mayor a 1. Como no tienen energía interna, digamos, en el circuito, no se puede mejorar a 1 la ganancia. Puede ser 0,8, 0,9 y no pasar de 1. La segunda dificultad o segundo problema sería que se van a requerir bobinas para estos pasivos, para hacer los filtros, estos filtros de banda pasa alta o rechaza banda, necesitan bobinas. Y las bobinas son o caras o voluminosas. Entonces esto, ¿cómo diríamos? Que ya para efectos de hacer cosas pequeñas, miniaturas, no va. Y el tercer problema que se presenta con los filtros analógicos, con los filtros pasivos, es que no operan mal o deficientemente bajo el intervalo de audiofrecuencia. O sea que es un problema. A pesar de eso, hay otras aplicaciones que son útiles. Por ejemplo, ya yo les dije, para filtrar armónicos. Filtros de armónicos. Filtros de armónicos. Filtros de armónicos usan RLC. Pero ya para la gran aplicación que se tiene ahora ya no son convenientes porque no se gana, no mejora la ganancia al máximo de 1. Ya, entonces, aquí entran en juego los filtros activos para subsanar las deficiencias indicadas anteriormente. Bueno, entonces ya, aquí van las ventajas. En primer lugar, al no haber L, son más pequeños. Al no haber inductores, son más pequeños y también menos costosos.
Entonces, otra de las cuestiones es que proporcionan ganancia de amplificación. Podemos ganar más de uno en ganancia. La relación salida de entrada es mayor que 1. Esto más o menos da la idea de que es como si fuera un elevador útil para muchas aplicaciones. 1 voltio en un elemento puede ser 10 voltios en otro elemento. Y eso es importante. Es el segundo aspecto. El tercero sería entonces que se pueden, aquí vamos a poner con este color, se pueden combinar con amplificadores de aislamiento. Esto ya es electrónica pura para fines de comunicación. Aquí dice, se usan los seguidores de tensión, ¿no? Para aislar cada etapa y se va haciendo filtros modulares. Este aislamiento permite diseñar etapas de manera independiente y luego interconectarlas en cascada para poner en práctica la función de transferencia deseada. O sea que con esta tercera característica, usted puede tener una cadena de filtros para lograr la ganancia que usted desea. Entonces, esa sería, digamos, la carta de presentación, ¿no? Aquí entran en juego los filtros activos. Entonces, vamos a estudiar los filtros activos, ya tienen el amplificador operacional. Este es un filtro activo pasa-baja. Y si fijan ustedes, siempre en un amplificador hay 2 partes del circuito. Todo lo que viene con subíndice I significa que entrada, input. Todo lo que está aquí a la salida es output, y al medio está lo que se llama retroalimentación, feedback. Entonces hay una impedancia de entrada, una impedancia de retroalimentación, y hay 2 señales de entrada y salida. Entonces, si usted quiere relacionar salida contra entrada, esta es la característica. Ya saben cómo se estudia esto, ¿no? Se estudia haciendo nodos. Se va relacionando la entrada con la salida y tenemos esta señal de transferencia o función de transferencia. Salida respecto ahí, esta sería la ganancia o la función de transferencia. Pero como es tensión contra tensión, se llama ganancia también, ganancia de tensión. Puede ser ganancia de corriente también. Bueno, mire, entonces, ¿qué es ZF? ZF es una resistencia y un capacitor en paralelo. Entonces, esto es ZF. El feedback en paralelo es el paralelo de la resistencia con el capacitor, está acá. Este es su desarrollo. Entonces, ZF, aquí está dibujada acá, es la impedancia de retroalimentación. Ahora vamos a ver, ya vamos a reemplazar acá para que nos dé la H. Entonces reemplazando, y aquí tenemos la RI es ZI, y haciendo el reemplazo, miren cómo quedó. Queda de esa forma. ¿Ven? Reemplazando RF arriba y abajo
RF, aquí reemplazando esto, ZF sobre ZI se reduce a esta expresión. Aquí está lo que yo le preguntaba al ayudante. En esta respuesta, estas funciones de transferencia dependen de omega. Y se fijan aquí, RF sobre RI por un cociente. Todo este cociente es adimensional. Adimensional el numerador, adimensional el denominador. Entonces esto es adimensional. Ahora miren esto. Dice así. Aquí hay un detallito. Ahorita lo vamos a ver. Esta ecuación, la 1460, es parecida o similar a la 1450. La 1450 era del filtro pasivo. Aquí estamos analizando el filtro activo. Entonces hay excepto que hay una ganancia de frecuencia baja o ganancia CD en RF. Además, la frecuencia, son las tres cosas que vamos a ver ahorita. Ya, mire. ¿Se acuerda que le dije qué es corriente directa? Le dije que era CD y él me dijo corriente directa, correcto. Si omega es 0, es corriente continua, corriente directa. Si aquí le ponemos 0 a esto, y esto vale 0, 0 más 1, 1 queda simplemente RF sobre RC. ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, ¿y cómo es que tenemos un filtro en corriente directa? ¿Cómo es que tenemos un filtro que va a filtrar las señales dependiendo de la frecuencia? Cuando la frecuencia es 0, hay la frecuencia 0. Aquí y luego acá. Y cuando la frecuencia es 0, ahí, digamos, ocurre esto. Cuando la frecuencia es 0, ocurre que la relación de transferencia es proporcional a la RF e inversa a la RDI. Se llama ganancia de CD y es valor A y tiene este valor. Aquí está aclarando un poco la duda que teníamos antes. Repito, este elemento, este circuito, es un circuito activo porque tiene un amplificador. Tiene una parte que se llama feedback, la parte de input, de entrada y la parte de salida. Este es un diseño para un filtro pasabaja de primer orden. Entonces, tenemos que relacionar de esta forma, haciendo el paralelo y reemplazando acá, en esta fórmula, da esta señal de transferencia, esta función. Estudiando esta función vemos que es parecida a la ecuación 1450, que era una ecuación de la función del filtro pasivo. Pero aquí es similar, pero hay una diferencia. Aquí hay una ganancia de frecuencia para omega 0 baja. Aquí hay una ganancia de frecuencia baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos multiplicando este RF sobre RI es un producto. Ya hay una ganancia. Antes no había esto, en los filtros pasivos no había esto. Simplemente había esta parte. Esta es lo que usted puede ya hacer el diseño. Como usted domina la parte RF y RI, usted puede hacer que esto amplifique el doble o 3 veces.
Usted puede tener control sobre la variable h sobre... Usted puede controlar h variando RI y RF. Entonces, eso es lo que se ganó ahora. Un manejo de estos elementos para tener una ganancia mayor a 1. Y a esto también podemos también decir que cuando la frecuencia es 0, tenemos la ganancia de corriente directa en el valor que dice acá. Bueno, por último, además la frecuencia de esquina se puede ver, si hacemos el diagrama de Bode, vemos que hay un quiebre aquí, en la frecuencia de esquina. Ya, jóvenes, eso sería el primer circuito para un filtro de primer orden pasa alta. Ahora vamos a ver otro diseño de filtro pasa, no, el anterior era pasa baja. Era pasa baja, ¿no? Pasa baja. Ahora vamos a ver pasa altas. Las pasas altas, este diseño con filtro activo tiene una RF nomás, ven la RF, y tienen una en serie, resistencia y capacitor en la parte de entrada. Ya hacemos la relación salida y entrada, reemplazamos y tenemos esta función de transferencia. Esta expresión es similar a la ecuación 1452, filtro pasivo, salvo en que frecuencias muy elevadas, ¿sí? Muy elevadas, la ganancia tiende a RF sobre RI. Otra vez aquí tenemos un dominio sobre esto que podemos aumentar la ganancia. A ver, a ganancias muy elevadas. Miren, a ganancias muy elevadas, omega muy grande, ¿no ven así? Miren este concepto. A ganancias muy elevadas, a frecuencias muy elevadas, esto se desprecia respecto a este valor. 1 respecto a 50.000, se desprecia el 1. Y esto se simplifica aquí. ¿Y qué queda? ¿Qué queda, jóvenes? F sobre RI. Y con un signo negativo. ¿Ven? Así se estudia esto. A frecuencia muy alta, comparado con el valor 1, se desprecia. Entonces es un comportamiento directamente proporcional a RF sobre RI. ¿Y usted qué hace si quiere aumentar? ¿Qué hace? Si usted quiere incrementar lo que se llama la ganancia, hace que RI sea, ¿esto qué es igual? Esto es BO sobre BI, ¿no? Ya, entonces usted quiere manejar BO. BO va a ser igual a RF BO va a ser igual a RF sobre RI por B de entrada. ¿Qué va a hacer? A la feedback, ¿sí? RF, usted le va a dar 10. Y a la RI le va a dar 1. Entonces, usted está teniendo una ganancia de 10 veces la entrada en la salida. Así se diseña. A ver, paremos aquí. Quiero mostrarles esto. Esto es bien matemático, pero vamos a ir un poquito a la práctica. A ver.
Hay una aplicación que se llama diseño de filtros electrónicos. ¿Se acuerdan? Esto ya vimos en la clase anterior. Los filtros son circuitos electrónicos diseñados para permitir solo el paso de una no sé qué más dice ahí. Ya. Dejan pasar o rechazan, recuerden, ya sabíamos, en una banda o a partir de un valor. Diseño de filtros electrónicos. Mientras más puntiagudo sea la amplitud, es más selectivo. Aquí está mire, frecuencia baja, frecuencia superior, ancho de banda, esto ya lo hemos visto. Q es la calidad. Y hay una formulita que ya hemos visto. Ya. Ahora aquí está, esto también, ahora agarré, pillé esto. Filtros pasivos RC, filtros pasivos RL, los pasivos RLC, el RLC son los de banda, filtros activos y filtros digitales. Mientras usted está en su casa o cuando tenga algún tiempito, la baja la aplicación y comienza a aprender. Ahorita vamos a entrar a ver esto, pero esto está en el celular, a la mano, diseño de filtros eléctricos. Miren, una ganancia de filtro activo puede presentar toda o parte de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. En su implementación, elementos activos y pasivos se combinan con el uso frecuente de los amplificadores operacionales, dando resonancia y el factor Q alto sin el uso de bobinas. Es lo que habíamos dicho. Bueno, ahora, ¿cuál es la novedad ahí? Tienen nombres, mire, nombres seguramente son los que han construido estos circuitos. Veamos uno, veamos el de pasabaja, el primero. Ya, este sería el nombre, ahí está el nombre, Sale Key, pasabajas. Está en la aplicación. El filtro Salen Key es un filtro activo muy popular que se puede utilizar para crear segundas etapas de filtros para que puedan conectarse en cascada juntos para formar filtros de orden más grande. El OP, el amplificador operacional, proporciona, ahí dice buffering, vamos a ver qué es eso, entre las dos etapas de filtro. De modo que en cada etapa se puede diseñar independientemente de los otros. Ahí en la introducción yo les dije que
el filtro que es el filtro, el amplificador operacional, el seguidor, el que se usa para hacer esta cadena. Este es un filtro seguidor, miren. Ya. Listo, miren, entonces miren, ahí tiene usted C1, C2, R1 y R2. ¿Qué hace con esta aplicación? Usted le da los valores. Resistor 1, resistor 2, capacitor 1, capacitor 2, y luego le da la solución. Con esta aplicación usted ya no calcula, simplemente reemplaza los valores ahí. Entonces, mire, aquí, en esta parte se dice, usted introduce los valores en ohmios, del resistor, y faradios, los capacitores, y luego le da calcular. Inmediatamente va a tener usted su resultado. Estoy haciendo un ejemplo. Bueno, ahí había un problemita, no me deja calcular, seguramente no están bien las unidades, pero con más detalle ustedes pueden ver que tienen una herramienta para ver filtros activos que tienen, usted puede elegir el Bessel, el Gauss, estos otros dos más. Esto que estamos viendo sirve de base para que usted ya trabaje con esta aplicación. Ya, entonces, hemos visto el filtro. Este filtro que ya les expliqué aquí, el pasa altas. El pasa altas prácticamente se comportaba en función del valor de las resistencias. Vamos con la banda. Con la banda ya es más complicadito. Veamos su circuito. ¿Usted qué necesita?
conectar varios filtros de primer orden, pasa baja, pasa alta y un inversor. Este sería el filtro activo pasa banda, de 3 componentes. Un pasa baja y un pasa alta. Y al final, ¿qué tendría que ser? Un inversor. Un inversor. El negativo lo convierte en positivo. Un inversor. Aquí está el estudio. Entonces, aquí la ganancia es salida sobre entrada y estamos trabajando con esta ecuación que sale de relacionar la entrada con la salida. Todo esto son datos del circuito. Se trabaja con álgebra y queda esto. Queda esto, señores. RF sobre RI. Otra vez tenemos la proporcionalidad respecto a RF y respecto a RI. Y si graficamos esta fórmula con el MATLAB, tendríamos esto. Sería como si fuera un domo. Esto sale de la fórmula, pero en teoría lo que uno quiere es, ¿qué quiere en teoría? Quiere tener un hueco, o sea, así. Entonces, aquí tiene usted, tiene un valor donde están las frecuencias, ¿se acuerdan? La frecuencia de potencia media. Esto es raíz de 2. Estamos aplicando un poco de la teoría que aprendimos el día lunes. Así sería un filtro pasa. No, está arriba, sí, está arriba. Todas las frecuencias que están en esta banda, en este intervalo, pasan. Y las que están fuera, se rechazan. ¿Cómo se obtiene? Con 3 elementos. Un pasa baja, un pasa alta y un inversor. Se construye una ecuación, se la dibuja y se dice, bueno, prácticamente esto es, deja pasar entre omega 1 y omega 2. Teóricamente no es así, pero prácticamente lo podemos considerar que es así. Aquí están los circuitos, miren, haciendo estos trabajos, obteníamos esta ecuación de la 1465. Este es el filtro activo pasa baja, pasa banda. Bueno, aquí tenemos la frecuencia de corte omega 2 y luego omega 1. Dependen de esa característica. Y esta es la omega 0, la que está al medio, ¿no? Y ahí tenemos el ancho de banda y la calidad, factor de calidad. ¿Ven eso? O sea que el estudiante que estudia circuito y no ve frecuencias se está perdiendo muchas aplicaciones. Los electrónicos trabajan con mucha frecuencia, con muchos datos de frecuencia. Los electrónicos se especializan en frecuencia, algunos. Los eléctricos estamos obligados a aprender esto porque ya hay muchas aplicaciones en control y en el tema este de el barrido de frecuencia que les comentaba. Entonces vamos a hacer el que rechaza. Este es el contrario del que deja pasar. El que rechaza va a tener que ser así.
rechaza solamente las que están aquí. Estas no van a pasar, dice. Y todas las demás van a pasar, menos las que están en la banda. Necesitamos un pasabaja para definir omega 1 y un pasa alta para definir para ver la banda, omega 2. Y como esto recorta mucho, un amplificador sumador para poder tener la respuesta de ambas con un amplificador operacional sumador. B1 más B2 va a ser el resultado final. Aquí está este es el dibujo. Filtro activo rechazabanda. Están los tres componentes. Entonces se hace un trabajo de álgebra para relacionar la salida con la entrada. Tenemos estas expresiones. Trabajamos con el álgebra y vamos limpiando esta y sale así. Miren otra vez acá. Todo esto es adimensional y todo depende de la relación entre RF y RI. Se llama K. K es la ganancia o la amplificación. Miren aquí. La comparación de lo anterior con la forma estándar de la ecuación 14-15 de los filtros pasivos indica que las dos pasabandas en cero, mayor que cero y cerca de infinito, la ganancia es, veamos eso. Tiene que no dejar pasar, sería un rechazar. Vamos a rechazar lo que está en la banda. Entonces, aquí, en esta ecuación podemos ver eso. Va a tener este valor cuando todo esto se vuelva 1. ¿Sí? Y eso, si se da 0 omega 1, infinito omega 2, se puede demostrar eso. La comparación de lo anterior con la forma estándar indica que las dos pasabandas, en las dos pasabandas la ganancia es este valor. ¿Cómo vemos esto? Tiene que darme 1 sobre 1 esto. Si omega vale, ya. Si digo que omega vale omega 1, ¿qué pasa ahí? Entonces esto se vuelve menos J2. Se hace esas operaciones aquí y se comprueba que vale, que todo se vuelve 1. Y en omega igual a omega 2 también sucede lo mismo. ¿Ok? Listo. Una vez que tenemos este factor de la ganancia K, también se puede determinar la ganancia de la frecuencia central. Vamos a hacer eso acá y se reemplaza omega en omega 0. Y se tiene ya este valor. La función de transferencia es RF sobre RI 2 omega 1 más omega 2. Este sería otro resultado de aplicar la ecuación anterior. Este es el esquema físico.
Y aquí dan los ejercicios. Entonces ya están jóvenes, motivados. Ustedes, hay una aplicación que les ayuda. Hay una aplicación general que usted pone los valores para un filtro pasa altas o pasa bajas, y después hay otro con nombres especiales, filtros de la industria. Una vez que usted tiene un solucionario, como un formulario, todas las fórmulas están ahí, es reemplazar nomás. Diseño un filtro activo con ganancia CD de 4. Ahí está mire, CD de 4, aquí está. Tenemos esa fórmula 4 y aquí hay información. 4 veces RF, 4 veces RI es RF. Y la frecuencia es de... Entonces ya tiene usted para comenzar a resolver. Tiene 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero le da un dato. Entonces, esas 2 ecuaciones ya se convierten a 2 incógnitas. Esta es una incógnita, otra incógnita. RF y la frecuencia es un dato y entonces ya tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ya sale el resultado. RF entonces 1,59. Estos datos los pueden meter ustedes a la aplicación que les di y comprueben. Si RF es 1,59, si la frecuencia es 500 Hz y la RI es 379, entonces la pregunta puede ser, ¿cuánto es la ganancia? Ahí en la aplicación. La figura 14.2, vamos a ver cuál es la figura 14.2. Hasta arriba, ya. La figura 14.2. 14.42. Estoy viendo, para ese ejercicio, la figura era 14.42, ya está muy arriba, lo dejamos. Ya tienen la aplicación, jóvenes. Si en el examen yo les pregunto cualquier cosa de filtros, no van a calcular, pueden utilizar la aplicación esa. O si quieren, pues ya pónganse con su solución, como es con su formulario, también resuelve. Es muy sencillo, pero aquí ya se complicó un poco. Veamos acá. Diseñe un filtro pasabanda. Este es más complicado. La figura 1445 para dejar pasar frecuencias entre 250 y 3000. Con K10 y con una resistencia de 20. Entonces, definir el problema está enunciado de una manera clara y si es específico el circuito que se utiliza. Presentar si se pide utilizar el circuito de amplificador operacional, especifica en 14. Las reglas del juego alternativas. Se utilizarán las ecuaciones desarrolladas en la sección del libro. Después se emplearán funciones de transferencia para validar la respuesta. Intentamos de esta forma hallar C2. Luego, con omega 2 conocido, hallamos C1. Hay omega 1 y omega 2, sí, porque dice, este es omega 1 y este es omega 2. Miren, 3000. Entonces, tiene C2, tiene C1
RF sobre RI, conociendo K y las frecuencias, halla la relación de RF y RI. Después elige usted elige una de estas, elige RI de 10. Entonces RF tiene que ser 10,83. Y eso, ya esto es evaluar, esto ya es un resultado, esto es para validar. Usted le pidió cuánto tiene que ser la resistencia I y la resistencia RF. Esa es la pregunta, ¿no ve? Diseña un filtro pasabanda del tipo de la figura 1445 para dejar pasar frecuencias entre 250 y 3000 Hz, con una K de 10 y con una R de 20. Entonces, ¿cómo se diseña? De esa forma, y se va y se especifica R1 y R2. Ahora va a validar. ¿Cómo va a validar? Con las ecuaciones. Vamos a validar. Esta es una ecuación de nodos. Hace todo eso. Valida, valida, valida y le da satisfactorio. Está validando la relación de entrada-salida. Así es. Entonces, diseña y valida. Valida haciendo cumplir las leyes, las ecuaciones de la que hemos estudiado. Entonces, filtros pasivos y filtros activos. Los filtros pasivos se utilizan todavía para fines de, por ejemplo, yo conozco, he leído el filtro para filtrar armónicas. Y ahí se decía, yo quiero eliminar las armónicas de la quinta armónica y la décima armónica. Entonces la frecuencia omega es 50 Hz, se multiplica por 5 y por 8 y ya se tiene la frecuencia. Y ahí queremos filtrar eso. ¿Qué significa? Vamos a poner un rechaza banda ahí, pero con capacitores y con resistencia, creo que sin inductores en la práctica. Esto no necesita un amplificador. Pero ya cuando necesitamos hacer circuitos electrónicos, circuitos integrados, ya no podemos utilizar, hay limitaciones para utilizar el inductor. Y hay otra limitación que es que la ganancia es solamente uno en los pasivos. Entonces ya entran los activos y dominan ese campo de la electrónica. Bueno, vamos a seguir con este temita ya para acabar. Escalamiento. Yo les decía, jóvenes, este libro está lleno de ejercicios académicos. Y él me dice, aquí dice este libro, es un método hacer cosas que es, mire, de 1 Hz, 1 faradio, y después escalarlo ya a valores más reales. Entonces aquí dice, se ha aprovechado esta idea al no usar valores de elementos reales en la mayor parte de los ejemplos y problemas en este libro. El dominio del análisis de circuitos se facilita utilizando valores convenientes de los componentes. Entonces explica con valores sencillos, pero en la práctica después ya tiene otros valores y eso se puede hacer se puede escalar. Escalar significa multiplicar por una constante. Eso vamos a ver ahora, el escalamiento.
Entonces, hay dos tipos de escalamiento, el de la magnitud, o también se llama de la impedancia, o el escalamiento de la frecuencia. Y después hay uno que es de ambos. ¿Sí? Veamos el escalamiento de la magnitud. A la impedancia original se le afecta por una constante Km. Km y Km. Fíjense lo que sucede acá. Aparecen valores primas de la Z, primas de la inductancia y primas de la capacitancia. Entonces ya aquí hay un efecto. Vamos a estudiar eso. Aquí hay unas fórmulas ya escaladas. La R' ya es Km veces. ¿Sí? Pero fíjense acá, la frecuencia es la misma. Al escalar solamente la magnitud, no se permite, mantenemos la frecuencia sin escalar. Los nuevos valores de las variables primas son los valores anteriores, ¿no? Ahora sí, el RLC en serie en paralelo, ya tenemos una frecuencia. Si reemplazamos LC con L' y C', se cancela y da omega. Por eso es que no cambia. Omega prima igual a omega. El escalamiento en frecuencia es equivalente a modificar de nuevo al eje de la frecuencia de un diagrama de respuesta en frecuencia. Entonces, aquí vamos a desplazar la respuesta, que es una curva, la vamos a desplazar en el eje del... ¿Se acuerdan ustedes? Esto había un teta aquí. Más 90 o menos 90. El escalamiento de frecuencia es equivalente a modificar de nuevo al eje de la frecuencia de un diagrama de respuesta en frecuencia. Resulta necesario cuando se trasladan frecuencias como la resonante, la de esquina o de ancho de banda. Es posible recurrir a él, o sea, al escalamiento, para llevar los valores de la capacitancia y de la inductancia a un rango en el que sea conveniente trabajar con ellos. En otras palabras, para manipular esta variable, para hacer cálculos mejores, para trabajar convenientemente. Entonces, cuando usted trabaja, en este caso, como no hay frecuencia en la resistencia, se permanece. La frecuencia va a cambiar ahora. K, se está escalando la frecuencia, y escalar la frecuencia en la inductancia aparece abajo, la K, igual en la capacitancia. Y aquí la frecuencia prima, fundamental o central, ahora también se modifica por un valor K. K, que es el escalamiento en frecuencia. Bueno, ahora hay uno que es en magnitud y de frecuencia. Este es ya es una combinación. Mire, aquí todo se modifica. Se modifica la R, se modifica la L y la C. Estas fórmulas son más generales que las frecuencias anteriores, que las ecuaciones anteriores, y se establecen que Km1, cuando no hay escalamiento de magnitud, o K1 o Kf1 cuando no hay escalamiento de frecuencia.
Esto es más general. Aquí hay un filtro Butterworth. Vamos a ver si está en la aplicación. Vamos a ver si está en la aplicación. Está en la aplicación. Vamos a ver ahí. Aquí está, señores. Ahí está. El filtro pasa-baja Butterworth de cuarto orden se muestra en la figura 1448. El filtro se diseña de modo tal que la frecuencia de corte sea de 1 radián por segundo. Datos, aquí está la solución, pi, el factor de escalamiento. Ahorita vamos a ir a la aplicación. Aquí está este sería el Butterworth. Está usando, en vez de omega usa S, ¿no? 1 sobre S más 1, H1, H2, H3, H4. Usa 4 filtros. El filtro de Butterworth es el mejor compromiso entre la atenuación y la respuesta de fase. No tiene ninguna ondulación en la banda de paso o de la banda de parada. Y debido a esto, a veces se llama un filtro máximamente plano. El filtro de Butterworth logra su planitud a expensas de una región de transición relativamente amplia de bandas de paso para obtener bandas con características transitorias. Ese ha sido el Butter. Entonces, a ver, imagínense la función H1, H2, hay que sumar esas 4 y ya va a dar el resultado de entrada-salida. Entonces, este es el factor de escalamiento. Aquí están los filtro pasa-baja Butterworth normalizado, versión escalada. Aquí está normalizado, normal, y este es escalado. Mira, aquí un ohmio y aquí es 10. Un ohmio y aquí 10 kiloohmios. Entonces estamos escalando aquí 10.000 veces. ¿Sí? De 1 a 10.000. Esto entonces es un escalamiento. Y la H de 1,84 se fue a mili. De Henry se fue a mili. Y la capacitancia de faradio se fue a picofaradio. Ahora, en el rango de los electrónicos, pues bueno, ellos usan kilombios, usan picofaradios y usan
milihenrio. Y también un henry acá. Entonces, milihenry. Entonces, yo le pregunto a un electrónico, esta forma sería una forma sencilla para entender y esta es la forma real ya para aplicar. Aprendemos con diagramas sencillos y con el escalamiento podemos usar circuitos ya reales. En esta lección solamente estamos calculando la forma de escalar. ¿Cómo pasa de 1? De 1 pasa a 10.000 porque el factor es 10 a la 4. En la aplicación está todas las funciones. Aquí no. Está el escalamiento nomás. Bueno, usando PSpice. Esta es una gran tarea que tenemos todos de aprender. Hay que aprender. Bueno, como ya no vamos a aprender esto, podemos usar la aplicación. Esto se podría reemplazar con la aplicación. Si usted entiende los conceptos, mete los datos de la aplicación y tiene el resultado. Es una manera de alternativa. Bien. Muy bien. Esto es con PSpice. Computación con MATLAB. Les dije que hay toda la... MATLAB se especializa en solucionar ecuaciones. Y como la función h es una ecuación con numerador y denominador, la grafica y le da un resultado mucho mejor que el Bode, que el diagrama de Bode. A ver, vamos a estudiar esto. MATLAB es un paquete de software ampliamente utilizado en simulación, el Simulink. Ahora, en el apéndice de este libro hay una revisión al MATLAB. Hay que utilizar eso. Entonces, mire, se trata en graficar, no hacer nada como Bode. Bode pasó a la historia. El formato del comando, en honor a Bode se le ha puesto nombre a esa herramienta. Bode y ellos utilizan software para calcular la gráfica. Miren cómo se ve. Si graficamos esta función, este sería la magnitud h y este sería el ángulo de fase. Entre 10 a la menos 2 y 10 a la 2. Esta es una respuesta en frecuencia graficada en MATLAB. Metemos el numerador, metemos el denominador y luego le damos el comando Bode en honor al diagrama de Bode. Determine y dibuje el cuadro de Bode. Eso se llama y le da ese resultado. Entonces, otro caso. A esta ecuación le da usted el numerador 12, le da el polinomio, le da 1, 3, 12. 1, 3, 12. Luego le dice step. ¿Qué es step? Esto es step. Step, el paso de N a D. Se puede verificar el diagrama. Está haciendo, y la respuesta la va a poner encima de este cuadro, encima de
de esta función unitaria, escalón. No, el paso de n a d. N, el número 4 de n a d. Tiene que darle toda la información del rango. Pero él se pone así una referencia para ayudarle a interpretar. Hay otro comando que se llama L es sin, mayor que es mejor que el step, más general que el step. Entonces aquí tiene usted el comando slim, L sin. Entonces usted le pone el numerador, el denominador, y le va a dar una expresión ahí. Esta función aquí es el 10 exponencial a la menos t. Esto es 10 por e a la menos t. Usted le da una gráfica así, y esto, la h, es esta de aquí. Respuesta del sistema descrito a una entrada exponencial. La respuesta a una entrada exponencial. Entonces, la respuesta a una entrada exponencial. Si la entrada, esto se llama BI, de entrada, y esto es BOUT. La entrada es exponencial, la respuesta es la H de aquí. Respuesta del sistema descrito por HS a una entrada exponencial. Si entra 10 por e a la menos t, BI, la BOUT va a ser, la respuesta ya va a ser así como está acá. Gracias al comando lsin. Este comando lsin permite meter la entrada y la salida grafical. Aplicaciones. Radio, la radio. Diagrama de bloque simplificado de un receptor de radio AM. Super heterodino. Aquí están las ondas del altavoz o el parlante, el amplificador, el detector, etapas de amplificación. ¿Dónde están los filtros? Amplificador, DDF. ¿Dónde están los filtros aquí? Mezclador, oscilador. Aquí está, este es el filtro. Esta es la aplicación, está aquí. Los demás son accesorios. Etapas de amplificación de FDI. El filtro es para amplificar, no ves ganancia. Aquí entra. No sé. Ya. Tengo para ustedes una tareita, che. Aquí está. Le voy a escribir aquí. Quiero que averigüen esto. Me lo van a enviar igual que el otro. Está bonito. Se llama como aplicaciones. ¿Qué aplicación es? Esta es la radio. Y así se construye una radio. Mire esto, sintonizador.
el circuito resonante o sintonizador de una radio AM se muestra en la figura. Usted consigue una L así. Diseña C1, C2. No veo C1, C2 aquí. Entonces ahí son los valores. Usted tiene que regular C. C1 y C2 lo va a regular para sintonizar. Sintonizador. Entonces usted va a buscar un capacitor que tenga este rango. ¿Sí? Usted con estos datos consigue una inductancia. Calcule el capacitor, busque una resistencia y regulando la capacitancia entre estos dos valores va a poder sintonizar música de una señal de una radio AM. Este amplificador ya ahí también se lo compra, es otro elemento. Este es el circuito de aplicación RLC y este no tiene amplificador acá, este es el más común. ¿Cómo se construye una radio para sintonizar? Con una resistencia, una inductancia y un capacitor variable. Un amplificador. Para de contar. Esto quiero que investiguen. A ver qué más hay aquí. Teléfonos de tono por teclas. Asignación de frecuencia para marcado de tonos por teclas. Es como un mapa aquí de frecuencia. 1, 2, 3. Entonces tiene usted 4 frecuencias. Cuando toca esto, está banda alta. Entonces, aquí es como si fuera una matriz, ¿no? 1 es para estos dos valores. Al oprimir un botón se genera una suma de dos senoides correspondiente a un único par de frecuencias. Usted aprieta el 1 y se suma 69 más este. Y no hay otro más. El 1 da ese valor y con eso ya va y lo ubica al amigo que está queriendo encontrar. El 2 sumará pues 697 con 1336. Hacen una suma única cada punto. Y luego eso lo transmite como señal. ¿Qué es esto? Diagrama de bloques del esquema de detección. Ya. Red de separación de tonos. ¿Esto para qué será? Un canal amplificador estéreo. Otra aplicación común de filtros de red de separación que acopla un amplificador de audio de altavoces de frecuencia alta y baja. Un capacitor, una inductancia, un canal y dos salidas. Entonces, la red consta básicamente de una red, filtro RC y un filtro RL pasabajas. Está bonito esto. Hay que ver esto. Respuesta en frecuencia de la red de separación. Hay que ver esto. Se fue el tiempo. Ya. Ya para irnos quiero que hagan esto. Ahorita mismo les voy a pasar. Miren.
Filtros digitales. Un filtro digital es un sistema que realiza operaciones matemáticas en una señal muestreada, discreta en el tiempo para reducir o mejorar ciertos aspectos de esta señal. Esto está en contraste con el otro tipo principal de filtro electrónico, el filtro analógico, que es un circuito electrónico sobre señales analógicas en el tiempo continuo. Esto quiero que lean y me digan si esto es parte de los circuitos que estamos estudiando o ya es o es otra dimensión. El tema esto de filtros digitales. Diseño, pero está en diseño de filtros electrónicos. Un filtro digital es un sistema que realiza operaciones matemáticas en una señal muestreada. Entonces, por ejemplo, aquí hay una señal que no es una señal senoidal pura. Esa señal que no es una señal pura la convierte en digital y está viendo como unos valores aquí de muestreo. Y después la va a mejorar y la va a convertir en pura. Ah, miren esto. La señal originalmente que esta señal que está aquí, se ve que tiene mucha interferencia y la convierte en una señal pura. Filtros digitales. A ver, ¿quién quiere estudiar esto? Me avisa, me envía algo. Siempre es bueno. Ya quiero ver si hay alguien que le interese esto. Esto es bueno para los eléctricos también. Cuando hay distorsión armónica, con filtros digitales se vuelve pura la señal. Y eso lo están vendiendo ya. Libre, el que quiera me manda esto y conversa conmigo. Filtros digitales. Se va a ganar la admiración y el respeto. Están todos anotados. Ahora vamos a ver cuántos, como dice el ayudante, cuántos chicos han entrado. Ya estamos viendo ahí. Un momentito más. Ya voy a anotar esos. 37 alumnos. 37 que van a pasar. Por si acaso hay gente que quería entrar, no ha dejado entrar porque muy tarde estaban queriendo incorporarse. 5 minutos, hasta 10 minutos puedo esperar. Pero no más. Además ya estamos acabando. Después, ¿qué vamos a llevar? Después de esto viene lo que se llama transformada de Laplace y aplicaciones y acabamos. Entonces, yo les voy a entregar su examen y vamos a fijar ya el segundo parcial y el final va a ser ya cuando llevemos las dos transformadas. La transformada de Laplace primero se llama introducción, todo, y después aplicación. El próximo lunes ya empezamos con transformada de Laplace el lunes y el viernes vamos a fijar podemos fijar ya examen. Próximo lunes, de este lunes el siguiente, damos examen del segundo parcial. Ya van a tener su nota. ¿Listos, jóvenes? Listo, ingeniero. Con respecto a la revisión de la primera pregunta. Ya les voy a pasar sus notas. Vayan estudiando hasta respuesta. ¿Qué tema, ingeniero? Y nos vemos el lunes. ¿Qué tema para el segundo parcial, ingeniero? Disculpe.
Hasta luego, ingeniero. Un ratito, a ver. Ahora, ¿qué me decía? Ya, les decía que el examen va a ser el próximo viernes, ya el segundo parcial. Ya van a tener, hasta antes del viernes van a tener ustedes sus notas. O sea que van a entrar al segundo parcial sabiendo la nota del primero. Estudien eso, estudien todo, vayan estudiando todo lo que hemos estudiado hasta frecuencia, hasta respuesta en frecuencia. Todo lo que sea la PLAS va a ir al final para que sea más fácil de estudiar. ¿Listo? Listo, ingeniero. Saludos a Hasta todos. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, hasta luego. Listo, ingeniero, hasta luego. Eduardo, Alexander, nos vemos.